El presente video corresponde a la línea del tiempo sobre la historia de la psicología y las neurociencias del equipo 6, formado por Flores Fuerte Ángel Modesto, Ramírez Chan Daniel Enrique, Ramírez Enríquez Milena y Villasana García Gabriela Margarita. Los inicios de la psicología y las neurociencias se remontan a la antigüedad, comenzando con Hipócrates, quien es conocido como el padre de la medicina, y convirtió a esta en una profesión separada de la filosofía y las prácticas mágico-religiosas, y también propone la experimentación y la observación dentro del campo de la medicina. En el Renacimiento y el siglo XVII se tuvieron importantes avances con René Descartes, quien propone la teoría del dualismo para abordar la cuestión de la relación del cerebro con la mente, y con Andrés Vesalius, quien comienza a hacer disecciones humanas. Avanzando un poco más en el tiempo, en el siglo XIX, comienza la neurofisiología y la localización cerebral, teniendo como principal estudio la actividad bioeléctrica del sistema nervioso, teniendo como exponentes a Franz Joseph Gall, que estudia la materia gris, Pierre-Paul Broca, que comienza a hacer estudios acerca del lenguaje, y a Carl Wernicke, quien formula el primer modelo coherente de la organización del lenguaje. A finales del siglo XIX y principios del XX se comienza a tener una discusión importante acerca del neuronismo y el reticularismo. Esto debido a que el neuronismo interpreta el sistema nervioso como formado por células autónomas, teniendo como exponentes a Santiago Ramón Cajal, a Charles Sherrington, entre otros, y el reticularismo, que postulaba el sistema nervioso como una retícula o un tejido conectado, teniendo como uno de sus principales exponentes a Camillo Golgi. Dentro del siglo XX se tienen estudios sobre la neurofisiología del impulso nervioso, que se centra en cómo las neuronas generan y transmiten señales electroquímicas, teniendo como exponentes a Edgar Douglas Adrián, a Alan Hodgkin y Andrew Wexley, entre otros. También dentro del siglo XX se comienza el estudio de los neurotransmisores y la sinapsis, siendo la sinapsis la estructura que permite la comunicación entre las neuronas y los neurotransmisores quienes envían la información de una neurona a otra. Con trabajos importantes como el de Henry Dale, descubriendo la histamina, o Maurice M. Rapport, quien descubre junto con Arda Green e Irving Page la serotonina. A finales del siglo XIX e inicios del XX tenemos a la psicología experimental y la psicofísica, siendo la psicología experimental la rama de la psicología que se centra en la observación, manipulación y registro de variables y relaciones en el comportamiento humano, teniendo como importantes exponentes a Gustav Theodor, a Wilhelm Wundt. A finales del siglo XIX e inicios del XX se tiene a la neuropsicología y trabajos sobre la memoria, buscando la neuropsicología comprender el funcionamiento de la mente humana, teniendo importantes trabajos de parte de Donald Hebb y Brenda Milner. La neurociencia cognitiva comienza a mediados del siglo XX y estudia los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición, teniendo trabajos importantes de parte de David Ubel, Thorsten Wessel y Henrik Kandel. Conclusiones del trabajo. Considero que el descubrimiento más importante fue el realizado por Joseph Gall y su teoría de la frenología, en donde se permitió descubrir que determinadas áreas del cerebro daban funciones diferentes, y no como anteriormente se creía que todo el cerebro funcionaba como todo un órgano unificado. Joseph Gall, aunque su teoría de la frenología pues incluyó aspectos como la conducta, como características de una persona, del carácter, la teoría no fue muy correcta, pero sí les permitió a los demás investigadores empezar a tener esa idea. Creemos que la forma de entender la relación entre el cerebro y la conducta ha sufrido cambios radicales con el desarrollo de la psicología y la neurociencia, pues al inicio se consideraba que la conducta era afectada por cuestiones místicas y religiosas, pero con los avances y descubrimientos se comenzó a ver cómo el cerebro afectaba la conducta e incluso daños en ciertas regiones podrían afectar ciertas conductas, hasta en la actualidad donde ya se estudia los efectos de los neurotransmisores, que son sustancias que afectan en la comunicación entre las neuronas, cómo estos afectan directamente a la conducta de la persona. En cuanto a los elementos históricos
vistos en esta unidad, vemos que todos son importantes y están relacionados con la actualidad, ya que gracias a ellos se sabe más sobre la mente, y gracias a las investigaciones y experimentos de todos los psicólogos vistos, se entendió que la psicología se conectó con las neurociencias, mostrando así que los funcionamientos neurológicos influyen en la mente, el aprendizaje y la memoria. Destacan también las propuestas teorías y leyes que demuestran que la mente no solo se ubica en un espacio definido, ni que es unitaria, sino que se comprende de varios elementos que igualmente se ha ido mejorando con el paso del tiempo el pensar o cómo la sociedad ve las problemáticas mentales, y con ello mejorando los tratamientos y dando un mejor seguimiento. En sí, todos los elementos históricos se relacionan con la actualidad, ya que son las bases de lo que ahora se sabe,